Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy nos sumergimos en un tema que creo que a muchos les va a resonar, un tema lleno de matices, drama, nostalgia, revelaciones, y ese sabor agridulce que el final del verano nos deja. Como habrán intuido por el título, vamos a desentrañar el misterio del adiós al verano de Demet. Y no solo eso, sino también el impacto de una entrevista que en sus propias palabras lo cambió todo. ¿Intrigados? Yo también. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Demet es una figura pública que ha capturado la atención del público por un buen tiempo. Sus movimientos, sus decisiones, sus publicaciones, siempre generan expectación. Y esta vez no es la excepción. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante tema, permítanme hacerles una petición. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos del canal pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Se vienen contenidos muy interesantes. Y ahora sí, sin más preámbulos, exploremos el universo de Demet. El verano para muchos es sinónimo de libertad, de sol radiante, de playas paradisíacas, de todo aquello que nos hace sentir vivos. Un periodo de descanso, de conexión con la naturaleza y, por supuesto, de experiencias inolvidables. Y Demet, como muchos de nosotros, parece haber disfrutado de un verano sumamente movido. Las fotografías compartidas en redes sociales, los rumores que circulaban, las apariciones en eventos, todo apuntaba a una temporada repleta de vivencias, de momentos especiales y, sobre todo, de cambios. ¿Pero qué ocurrió exactamente? ¿Por qué ese enigmático adiós al verano? ¿Qué elemento particular hizo que este verano fuera tan significativo para ella? Para comprenderlo mejor debemos analizar los rumores, lo que se ha visto, y lo más importante, lo que ella misma ha revelado. Y aquí es donde entra en juego la famosa entrevista. Una entrevista que, según Demet, fue un punto de inflexión, un antes y un después. Una conversación que le permitió reflexionar profundamente, reevaluar sus prioridades y tomar decisiones trascendentales. La entrevista, para aquellos que aún no la han visto, fue reveladora, por decirlo de alguna manera. Demet abrió su corazón de par en par, habló sin reservas, y compartió aspectos de su vida que hasta ese momento habían permanecido ocultos o velados. En la entrevista, Demet abordó una amplia gama de temas. Habló de sus proyectos futuros, de sus anhelos, de sus temores, de las presiones a las que se enfrenta en su día a día. Habló de relaciones sentimentales, de su trabajo, de su familia, en definitiva, de todo aquello que conforma su vida. Lo que más impactó, tal vez, fue su honestidad brutal. No se guardó nada. No recurrió a eufemismos. Fue directa, franca, vulnerable, y eso, en el mundo de la farándula, es un tesoro que no siempre es fácil de encontrar. Con frecuencia las figuras públicas se protegen, se blindan y nos ofrecen una imagen pulida y controlada, pero no necesariamente genuina. Demet, en cambio, optó por ser ella misma, sin filtros. Y eso, en mi opinión, es algo que merece todo nuestro reconocimiento. Una de las cosas que más capturó la atención del público fue su mención del adiós al verano. ¿Qué significaba exactamente? ¿Era un adiós a un amor pasajero? ¿Un adiós a una etapa de su vida? ¿Un adiós a una actitud o forma de ser? La verdad es que no lo especificó explícitamente, pero dejó entrever que este verano había sido un periodo de transformación personal. Un periodo en el que se había permitido vivir, sentir y experimentar de una manera diferente, más auténtica y liberada. La especulación, como era de esperar, se desató en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las redes se inundaron de teorías, de análisis exhaustivos, de conjeturas. ¿Quién era la persona a la que se refería? ¿Qué había sucedido realmente? Los fans, como siempre ávidos de información, se esforzaban por descifrar cada detalle, cada pista escondida en sus palabras. Se analizaban las fotografías, los vídeos, cada gesto y expresión facial. Pero lo más importante, a mi parecer, es que Demet, a través de esta entrevista, demostró que estaba dispuesta a seguir adelante. A abrazar los cambios, a aprender de sus experiencias, y a construir un futuro más auténtico y pleno. Demostró una valentía admirable al mostrarse tal cual es, sin máscaras ni disfraces. Y aquí, damas y caballeros, llegamos a la parte que más me interesa, la reflexión personal. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto?
¿Cómo podemos aplicar la experiencia de Demet a nuestras propias vidas? ¿Qué lecciones podemos extraer de su Adiós al verano? Creo que, en primer lugar, podemos aprender la importancia de la honestidad. De ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. De no tener miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. De permitirnos ser humanos con nuestras imperfecciones. Nuestras dudas y nuestros miedos. Porque al final es a través de esa vulnerabilidad que nos conectamos con los demás y que construimos relaciones significativas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Mostrar nuestra vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, una señal de autenticidad. En segundo lugar, podemos aprender la importancia de la autorreflexión. De tomarnos el tiempo necesario para analizar nuestras vidas, para cuestionarnos, para identificar qué nos hace felices, qué nos duele, qué queremos cambiar. De no tener miedo a enfrentar nuestros miedos, a superar nuestros traumas y a salir de nuestra zona de confort. La autorreflexión es una herramienta poderosa para el crecimiento personal, para descubrir quiénes somos realmente y qué queremos de la vida. Es un proceso continuo de aprendizaje y evolución. Y en tercer lugar, podemos aprender la importancia de la resiliencia. De la capacidad de recuperarnos de las adversidades, de aprender de los errores, de convertir las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento y de seguir adelante con optimismo y determinación. La vida está llena de desafíos y obstáculos. La resiliencia es la habilidad de enfrentarlos, de aprender de ellos y de salir fortalecidos. Demet, a través de su Adiós al verano y de su entrevista, nos ha brindado una lección valiosa. Nos ha demostrado que la vida es un viaje, un camino lleno de altibajos, de momentos de alegría intensa y de momentos de tristeza profunda. Pero que a pesar de todo, siempre vale la pena vivirla con intensidad, con autenticidad y con valentía. Nos ha enseñado que la vida es un regalo y que debemos aprovecharla al máximo. Y hablando de valentía, quiero destacar una frase que Demet pronunció en la entrevista: nunca me arrepentí. Y creo que esa frase lo dice todo. No se arrepintió de haber vivido, de haber arriesgado, de haber sentido. No se arrepintió de haber seguido su corazón y de haber tomado decisiones que la llevaron a donde está ahora. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos aspirar a lograr. La vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Debemos atrevernos a ser nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a vivir la vida plenamente. Y ahora, volviendo a la entrevista, ¿qué es lo que la hizo tan especial? ¿Por qué la consideró un punto de inflexión? Pues, según ella, fue porque le permitió ver las cosas desde una perspectiva diferente. Le permitió tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, en lugar de lo que se esperaba de ella. Le permitió liberarse de presiones y de expectativas externas. Le dio la libertad de ser ella misma, sin importar lo que los demás pensaran. Y esto, en un mundo donde las apariencias y la opinión pública a menudo dictan nuestras decisiones, es un acto de rebeldía, de coraje, de libertad. Es una declaración de independencia personal. Es un desafío a las normas sociales y a las expectativas externas. Es un llamado a la autenticidad. La entrevista, por lo tanto, no solo fue una conversación, sino una declaración de principios. Una declaración de intenciones. Una ventana a su alma. Una invitación a la reflexión para todos nosotros. En resumen, la entrevista que lo cambió todo, y el Adiós al verano de Demet, nos hablan de transformación personal, de honestidad sin tapujos, de valentía inquebrantable y de la incesante búsqueda de la autenticidad. Nos hablan de la importancia de vivir una vida plena, de no tener miedo a arriesgar, de aprender de cada experiencia, y de ser fieles a nosotros mismos. Nos recuerdan que la vida es un viaje, no un destino, y que debemos disfrutar cada momento. La experiencia de Demet nos invita a cuestionarnos. ¿Estamos viviendo la vida que queremos? ¿Somos honestos con nosotros mismos y con los demás? ¿Nos atrevemos a ser vulnerables? ¿Estamos dispuestos a asumir riesgos y a salir de nuestra zona de confort? ¿Aprendemos de nuestros errores? ¿Somos resilientes ante la adversidad? Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó la entrevista? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Se identificaron con alguna de sus palabras? ¿Qué reflexión les provocó este Adiós al verano? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus ideas y sus experiencias. El debate está abierto.
Para cerrar este vídeo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por llegar hasta el final. Espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya servido de inspiración. Espero que les haya dado algo en que pensar y que les haya motivado a reflexionar sobre sus propias vidas. Recuerden darle un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Se vienen muchas más historias, muchos más análisis, y muchas más sorpresas. En este canal, nos dedicamos a explorar temas relevantes, a analizar tendencias y a debatir ideas que nos ayuden a crecer como individuos y como comunidad. Queremos crear un espacio seguro donde podamos compartir nuestras opiniones, aprender unos de otros y, sobre todo, inspirarnos mutuamente. Así que los invito a unirse a esta comunidad, a participar activamente en los comentarios y a seguir explorando el fascinante mundo de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.